Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el primer libro de Reyes y el capítulo 7. Aquí podemos ver que Salomón, además de construir el templo, también realiza otra clase de edificaciones. Aquí se menciona que Salomón construye su propia casa y que tardó 13 años en terminarla. También menciona que construyó la casa del bosque del Líbano. También hizo un pórtico de columnas, hizo el pórtico del trono en el que había que juzgar. También edificó Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. En este capítulo se nos explica que Salomón no solamente construye el templo, sino que se dedica a una serie de construcciones durante su reinado. Me llama la atención aquí que nuevamente se menciona en especial a la hija de Faraón. ¿Por qué se hace esta mención específica en varias ocasiones a la hija de Faraón? ¿Y por qué no se mencionan a las otras 999 mujeres? Porque vamos a llegar ya en unos capítulos más al momento en el cual se describe que Salomón pues tuvo muchísimas mujeres, pero siempre se destaca a la hija de Faraón. Y yo quiero que aquí tomemos en cuenta algo que es que se resalta y que se ve, bueno, pareciera que a simple vista, pero si no leemos la Biblia en profundidad no lo vamos a entender. El matrimonio de Salomón con la hija de Faraón, más que un matrimonio de amor, también fue un matrimonio político o un matrimonio de conveniencia. Esto era algo muy común en la antigüedad y de hecho todavía en la actualidad también, pero sobre todo entre los reinados, era emparentar, que tenía aquí un propósito más de poder o ya sea por estrategia. Se permitía que se casaran los hijos de un rey con los hijos de otro rey o con otro rey directamente, porque de esta manera se evitaban guerras o de esta manera se permitía que se mantuviera la paz entre los reinos o se podía multiplicar el poder de los dos reinos y se producía una sinergia, es decir, los dos reinos por separado podían realizar menos conquistas, pero si se unían dos reyes, dos reinados, dos poblaciones, política y económicamente, podían realizar mayores conquistas, mayores proyectos, mayores riquezas, podían multiplicar sus riquezas, en fin, era una cuestión de poder, de conveniencia, por política, que como les digo, esto era algo normal entre los reinos antiguos, pero recordemos que Israel pues no era igual que los otros reinos paganos. Sin embargo, pues aquí Salomón también estaba viendo ya de cierta manera hacer uniones estratégicas. Esto no necesariamente quiere decir que Dios avalaba esta relación. Recordemos que siempre hay un libre albedrío y que en determinado momento, pues los hombres tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, aquí la Biblia describe esto, pero en ningún momento dice que Dios le dijo que hiciera esto. O sea, cuando Dios permite algo o da su consentimiento, está expresamente aquí en la Biblia. Sin embargo, aquí no se describe que haya pues como que Dios le hubiera dicho, mira, cásate con la hija de Faraón. No. Ahora bien, no es que esto hasta cierto punto estuviera mal, porque recordemos también que en el caso que vimos de Ruth, la moabita, pues ella no era israelita. Sin embargo, ella pues se convierte, se puede decir de cierta manera, a la fe, a la creencia en el Dios verdadero y renuncia a sus dioses paganos. Entonces no es que hubiera una discriminación o que Dios no permitiera que la hija de Faraón pues adoptara la fe de Salomón. Pero aquí vamos a ver que en realidad Salomón ya en el futuro pues se aparta de Dios. Entonces, esto aquí nos da a entender que pues Salomón estaba pensando en alianzas estratégicas, ¿no? Quizá como parte de su propia sabiduría que había tenido, o de su propia estrategia como mandatario, o una de las maneras en las que él consideró que podía permanecer la paz en Israel. Y de hecho así fue, durante su reinado pues hubo paz. Entonces quería hacer mención sobre esto porque
de la importancia política que tenía la hija de Faraón y que por eso es mencionada aquí en varias ocasiones en estos pasajes y tanto así pues que le hizo a ella una casa que no era cualquier casa, era algo muy lujoso. Pero imagínense si Salomón se hubiera detenido a construirle casa a cada una de sus esposas, pues pasó su vida construyendo casas también, ¿no? Es un dato importante. Además, esto nos va a servir para comprender más adelante, ya cuando lleguemos a ese momento, pues muchas cosas que sucedieron a nivel político también y que causaron de cierta manera hasta resentimiento dentro del pueblo y que después va a traer consecuencias. Continúa el capítulo 7 contándonos acerca de que Salomón emplea a Hiram de Tiro. Aquí me voy a detener también porque quiero hacer una aclaración. Si usted lee de corrido puede ser que se confunda y si no se detiene a analizar aquí esta parte, uno puede pensar fácilmente de que este Hiram es el mismo rey de Tiro, pero no es el mismo. Vimos ya tuvimos que haber leído en el capítulo 5 en donde Salomón hace un pacto con Hiram, rey de Tiro, que en realidad era amigo del rey David. Y por amor a David, entonces también se une con Salomón. Pero este era otro personaje. Aquí en el capítulo 7 se nos está hablando de otro personaje que dice que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Eso está en los versículos 13 en adelante. Que trabajaba en bronce y era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Es decir, este hombre era una eminencia en lo que era el trabajo de la escultura con el bronce. Era una persona muy sabia, muy inteligente, muy entendido. Y también aquí nos está diciendo que Salomón, para emprender sus proyectos, buscó a los mejores. Esto también es una lección para nosotros. Cuando hagamos algo, hagámoslo lo mejor posible. Más, sobre todo, si es para Dios, hagamos lo mejor posible. Y también en nuestra vida. Si vamos a hacer algo, busquemos a los mejores. Siempre hagamos todo con calidad y con excelencia. Algunas de las cosas que construyó o esculpió o realizó este hombre, aquí se menciona que la verdad, mire, yo soy una mujer con mucha imaginación, pero a veces a mí hasta me cuesta imaginar, por eso me gusta focalizar, buscar información, buscar imágenes, ver películas, para que me den una idea de cómo era. Y a mí me gustaría que mientras usted está leyendo este capítulo 7, usted trate de imaginarse la majestuosidad de las construcciones que realizó el rey Salomón, por supuesto con la ayuda de hombres como Hiram. Dice aquí que hacía columnas de bronce, había trenzas a manera de red, habían cordones a manera de cadenas, algunas columnas tenían forma de lirios, algunas columnas, dice aquí, tenían capiteles de las dos columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel. O sea, imagínese usted que las 200 granadas, las frutas, ¿no? O sea, esculpidas en bronce a lo largo de las columnas. No solo eso, hace más descripciones acá. Dice que hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos. El mar era pues ese lugar donde ese lugar que se ocupaba para que los sacerdotes se limpiaran antes de entrar en el templo, que era como una fuente de agua, donde había agua, un recipiente donde había agua. Y aquí menciona que este descansaba sobre 12 bueyes, o sea, también esculpidos en bronce. También dice que había alrededor bolas como forma de calabazas. Hizo también 10 basas de bronce. Dice también que había tableros sobre el cual estaban las molduras y había figuras de leones, de bueyes, de querubines. Asimismo, Hiram hizo fuentes y tenazas y cuencos y así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. O sea, el proyecto que realizó Hiram en realidad fue muy grande para la obra que le había encargado Salomón. Y si usted lo lee, mira, aquí está bien descrito en la Biblia. Si usted tiene esa capacidad de imaginárselo, pues trate de que mientras va leyendo la escritura, trate de como que usted fuera caminando por esos lugares. Yo así hago. Y a veces mi mente no me da para comprender tanta belleza, tanta majestuosidad, tanto lujo, tanto detalle.
tantos materiales preciosos que se ocuparon para esta construcción. Y sabe que a mí viene a mi mente la imagen, mientras yo leía esto, yo hacía una comparación en mi mente que si se ocupó tanto esmero, tanto empeño, tanto trabajo, tantos materiales de la mejor calidad, ¿cómo será el cielo? O sea, si eso fue para realizar sin ánimo de hacerlo de menos, pero un simple templo, una construcción material aquí en la tierra, si se realizó tanto empeño para hacer esto aquí en la tierra, es que mi mente me va a explotar de tratar de imaginarme cómo será el cielo de hermoso. Con razón se nos dice en la escritura, creo que en el Apocalipsis, ¿no? Que las calles van a ser de oro y el mar de cristal, para hacer una alusión a lo hermoso, a lo bello, a lo brillante, a lo esplendoroso que va a ser cuando estemos en el cielo. Es que nuestra mente realmente no va a alcanzar a comprender, bueno, al menos yo todavía no he llegado a ese nivel de poder imaginar tantas cosas, pero trato y me emociono cada vez que lo hago. Yo espero que usted también viva la Biblia, que cuando usted la lea, usted imagine. La Biblia no es un libro aburrido. Si usted lo está leyendo y lo está meditando y usted le pide a Dios que le vaya abriendo el entendimiento, Él poco a poco nos va revelando cosas y poco a poco, porque si es la primera vez que usted está leyendo la Biblia, a lo mejor pues no va a alcanzar a asimilar tanto, porque la primera vez es demasiado para la mente humana, ¿no? Y sobre todo a un nivel espiritual, si es la primera vez que la estamos leyendo. Pero por eso cuando uno la va leyendo constantemente y cuando uno la va analizando, nuestra fe también se va fortaleciendo, nuestro espíritu se va fortaleciendo y como que Dios va quitando esos velos de nuestra mente, de nuestro espíritu, que nos impiden ver más allá de lo que el mensaje de la Biblia nos quiere explicar. No solamente lo que está escrito aquí, hay tanto, por eso la Biblia es un libro de vida, ¿no? Hay tanto para hablar, para explicar, para analizar, y lo que hoy puede servir para un mensaje, ese mismo versículo, ese mismo capítulo puede servir mañana para otra exhortación. Es increíble. Bueno, pero voy a continuar. El capítulo 7 termina diciendo, en el versículo 51, así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Es decir, se terminó la construcción del templo y ya se pusieron todos los instrumentos en el lugar que le correspondía. Ahora, el capítulo 8 ya nos habla de que Salomón traslada el arca al templo y la dedicación del templo. Este capítulo es hermoso. Si usted ya lo leyó, sabe de lo que estoy hablando. Si no lo ha leído, por favor, tome su Biblia y en un lugar a solas, tómese un tiempo para leerlo detenidamente, porque es tan precioso que, mire, cada vez que lo leo, me llega al corazón. Ayer estaba leyendo nuevamente y mientras yo leía todo el pasaje completo, todo el capítulo 8, mire, es que se me salían las lágrimas no sé, quizá a mí me llena, me toca, me vuelve sensible de hacer mías quizá las palabras que el rey Salomón dijo. Entonces, empieza el capítulo 8 diciendo, Salomón traslada el arca del templo. Recordemos que el arca, se encontraba todavía en el tabernáculo, es decir, en la carpa movible, ¿no? A donde la llevó el rey David. Recordemos esa escena que cuando David está en su casa y habla con Dios y le dice, ¿cómo es posible que yo estoy viviendo en este palacio y tú habites en una tienda, pues, de tela? Le estoy parafraseando, no dice literalmente así, ¿verdad? Entonces Dios le dice que le agradó a Dios que haya pensado en él, pero que él no le iba a construir el templo, sino que iba a ser su hijo Salomón. Y aquí estamos viendo el cumplimiento ya tanto de la promesa que Dios le hizo a David de que su hijo iba a ser el que iba a construir el templo, y también se cumple el anhelo de David de que hubiera un lugar físico, una estructura en donde habitara la presencia de Dios. Vamos a aclarar aquí que también en ningún momento Salomón, al momento que dedica el templo, está pensando que Dios puede habitar allí físicamente, porque esto sería como una herejía, pues a Dios no lo podemos encasillar y meter en una caja, no lo podemos meter en un edificio, no es así. Voy a ir leyendo y vamos a ir entendiendo esto un poco más.
Dice el versículo 5 del capítulo 8. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. El versículo 10 continúa diciendo, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mira, a mí se me pone la piel chinita de imaginarme esta escena. Aquí lo que nos está explicando es que cuando ya se terminó de la construcción, cuando ya se pusieron todas los instrumentos necesarios, el equipo adentro de la construcción, los sacerdotes llegaron, lo colocaron, pero en ese momento la presencia de Jehová descendió con tal fuerza, la nube de Dios. Esto a mí me hace recordar, o espero que usted logre imaginarse, cuando Dios acompañaba al pueblo cuando salió de Egipto y en el día era como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego para iluminarles. Mire, si usted ha vivido esta experiencia, usted va a saber de lo que estoy hablando. Si no la ha vivido, doble sus rodillas, pídale a Dios ahí cerrada la puerta en su cuarto, que le permita tener una experiencia personal con Él. Hay momentos en que la presencia de Dios viene tan fuerte sobre uno que ya uno no puede hacer nada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así común, puedo decir yo, que he asistido a una iglesia pentecostal toda mi vida y entonces se siente la manifestación del Espíritu Santo. Hay iglesias que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero bueno, este es otro tema aparte. A lo que quiero llegar es que le quiero explicar esta situación, por si usted es nuevo, ¿no?, en los caminos del Señor y a lo mejor no ha vivido esta experiencia. Pero había ocasiones en las que yo asistía a mi iglesia y empezaba la alabanza y a veces no se llegaba ni siquiera al tiempo del mensaje, sino que únicamente con la alabanza había tal manifestación de la presencia de Dios que uno empezaba a llorar, otros empezaban a danzar, otros doblaban sus rodillas, otros caían bajo la presencia o bajo el peso de la gracia de Dios. O sea, hay gente que cae desmayada. Yo creo en eso. No creo que la gente le tenga que empujar a uno, en eso no creo. Pero sí había gente que, o sea, había diferentes manifestaciones. Era tanto el peso de la presencia de Dios que yo muchas veces lloraba. Había gente que se arrepentía, que se reconciliaba con el Señor, gente que era sanada, gente que llegaba con un dolor y después ya el dolor había desaparecido, o gente que llegaba enojada, frustrada y salía con nuevos ánimos, con gozo, con alegría. Y entonces yo recuerdo en varias ocasiones que únicamente está con la alabanza. O sea, uno puede pensar muchas veces, es normal cuando está el pastor, el predicador y la palabra hace que uno se quebrante. Pero a veces la presencia, no, el Espíritu Santo llega y no necesariamente esperas en este momento porque Dios trabaja como Él quiere. Y en muchas ocasiones durante el tiempo de administración de la alabanza se sentía esa presencia. Es que no se puede, quizá yo no lo puedo explicar. Hay que sentirlo, hay que vivirlo. Pero ¿sabe qué? No necesariamente tiene que ser en la iglesia. Esto aquí sucedió cuando fue ya la dedicación del templo, fue una ceremonia pública, por eso le estoy poniendo el ejemplo de una iglesia al día de hoy. Pero esto también pasa en lo privado. Esto también usted lo puede experimentar en su hogar. Usted mismo puede tomar su Biblia, es lo que yo le comentaba ayer mientras yo leía este mismo capítulo 8 y lo empezaba a leer despacio. Es que yo en ese momento ni siquiera yo no le había dicho a Dios, ay Señor, quiero tener una experiencia contigo. No lo dije así literal, sino que yo me senté aquí en la mesita, me puse a leer y yo empecé a leer todo despacio, las palabras de Salomón, todo el capítulo 8 y las lágrimas me empezaron a brotar. Porque era como que si yo estuviera en ese momento y yo podía sentir su presencia
Y a tal punto que uno ya no puede ni hablar. Que si yo quería hablar con Dios, que si yo quería orar o algo, no, es que ni siquiera se puede orar. Ya, a mí quizá yo me he vuelto tan sensible y me he vuelto bien llorona y me brotan las lágrimas con una facilidad que, porque lo siento, o sea, no se puede explicar. Yo sé que es Dios, que me trae una paz, que trae sanidad. Y para cualquier situación que uno tenga, si a lo mejor usted está enojado, Dios le va a traer paz, le va a traer gozo. Si usted está preocupado porque tiene un problema y no encuentra la solución, Dios le va a traer un entendimiento, una paz, ya sea para solucionar el problema. Y si no se puede solucionar, supuestamente, según nuestra visión en el mundo, Dios le va a dar la paz y el consuelo para afrontar ese problema. O si usted tiene una enfermedad, Dios le puede traer sanidad. Si usted tiene un proyecto, Dios le puede traer una idea. Es que si tenemos a Dios no nos falta nada. Voy a continuar porque si no se me va a alargar. Oye, llevo 20 minutos, se me va a alargar el video, pero realmente yo me emociono cuando yo leo la Biblia. Y me emociono cuando yo lo comparto, que en realidad yo trato de hacerlo lo más resumido, pero a veces no puedo porque es tanto lo que la palabra aporta en mi vida y yo espero que usted también sienta eso que yo siento y aún más, por supuesto. Continuamos entonces con el capítulo 8, ya a partir del versículo 12 nos habla de la dedicación del templo. Mira, aquí es donde empieza el discurso de Salomón que a mí me vuela la tapa de los sesos, así. A tal punto que yo soy una persona así que muy analítica, pero cuando yo empiezo a leer esto es que yo me siento desarmada, porque ya entra el espíritu y la mente y la carne se van. Y las palabras, es que son palabras bien hermosas. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. No voy a leerlo todo porque es demasiado, pero por favor, si usted no lo ha leído, léalo despacio. Luego le voy a leer algunos versículos así entresaltados. El versículo 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, a los que andan de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Lo que le comentaba, que cuando fue la dedicación del templo, fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, de que sí, iba a dejar que le construyera un templo, pero su hijo, no él. Y también el cumplimiento de David. David no lo pudo ver porque ya había fallecido. Pero aunque él haya fallecido, se cumplió el anhelo de su corazón. A veces hay cosas que uno pensará, me voy a morir y no lo voy a ver. Hablaba ayer con una amiga. Ella me decía, ore por mi hijo. Ore por mi hijo, porque se apartó de los caminos del Señor. Y esta amiga, esta hermana muy querida, ya es una persona mayor, o sea, de edad avanzada. Y yo siempre le comparto esta palabra que aunque sus ojos no lo vean, que tenga fe. Que aunque ella no algún día fallece, que es el temor que ella tiene, eso no significa que su hijo no va a regresar a los caminos del Señor. Y que como nosotros no sabemos lo que hay después de la muerte, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo va a ser nuestra vida, ¿verdad? Sí sabemos que va a seguir. No sabemos si en el cielo, pues Dios permite que veamos, así como en este caso que David ya había fallecido, pues uno no sabe, a lo mejor Dios le permitió allá en el cielo a David que viera, mira, aquí está, lo que tú deseaste en tu corazón ya está hecho. Y si no, pues como en el cielo no hay tiempo, a lo mejor cuando ya estemos todos y se haya acabado nuestra historia aquí en la tierra, ¿no? Que llegue un punto en que Dios le muestre, mira, ¿y por qué no lo va a hacer si está en el cielo con él, no? Mira, lo que tú deseaste en tu corazón se cumplió, aunque tú falleciste. O en el caso de esta amiga muy querida, puede ser que ella fallezca, pero aún
Aún si ella fallece antes de ver a su hijo que haya regresado a los pies del Señor, eso no quiere decir que no se vaya a realizar. Y yo le daba siempre el testimonio de mi madre. Mi madre pues falleció y después, como a los 2 años de que ella falleció, una de mis hermanas, que también se había apartado, me refiero a que pues como que había dejado de asistir a la iglesia, ¿no? Pero ya hace ya algún tiempo ella nuevamente volvió a creer verdaderamente en Dios, volvió a reconciliarse con su Salvador. Y pues mi madre ya había fallecido, mi madre no lo vio, pero se cumplió el anhelo de su corazón. Entonces hay muchas cosas por las cuales cuando yo leo esto mi corazón se desarma, pues. Aquí es donde el intelecto ya no sirve de nada, sino que aquí es donde entra en juego la fe, la espiritualidad, eso que no se puede explicar, que solamente se puede sentir. Y son muchas palabras hermosas las que dice aquí Salomón. Por favor, lea el capítulo completo. Dice el versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Esta parte es muy importante que la comprendamos. Es lo que les mencionaba antes, que pensar que podemos meter a Dios en un frasco es imposible. Pensar que podemos encasillar a Dios dentro de 4 paredes, esa idea es imposible, no cabe, no existe. Dios es demasiado grande, Dios está en todas partes. Entonces dice el rey Salomón en el versículo 27 del capítulo 8, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y mire qué precioso aquí esto es como una declaración que está haciendo aquí Salomón. Que estén tus ojos abiertos. Esta es una alegoría, pues no es que Dios tenga ojos, o sea, Dios está en todas partes, Dios sabe todo, Dios es omnisciente, pero que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Dice muchas más cosas muy bonitas. Por ejemplo, en el versículo 41 dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Aquí lo que está diciendo Salomón es, yo entiendo, está diciendo Salomón, yo entiendo que tú no puedes habitar en 4 paredes, que ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Pero sin embargo tú has dicho que esta es tu casa y que tú vas a morar en ella. Mire, hay que entender algo, nuestro Dios es un Dios tan santo, que por eso Él no va a habitar en un lugar donde haya inmundicia. No puede habitar en un corazón que tenga rencor. No puede. Por eso es que tenemos que estar preparados, listos, limpios, si queremos hablar con Él y entrar en su presencia. Las iglesias, me estoy refiriendo al edificio físico, a las paredes, las iglesias en general,
Si usted entra a una iglesia, hay un ambiente diferente. ¿Por qué? No es el edificio, no son las paredes, no es que el edificio sea de oro o sea una cabañita o hecha de tablas. No es el aspecto físico con el que fue construido, es el ambiente que se respira tan puro. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de esa casa físicamente ha sido santificado. ¿Esto qué significa ser santo o santificado? Que todo se ha dedicado para el uso exclusivo de Dios. Desde la banca de la iglesia. Mire, yo recuerdo tanto en Guatemala como aquí, cuando se hacía la compra de algún equipo de sonido, de sillas, de mesas, de ollas para la cocina, todo se dedicaba al Señor, se oraba, se hacía públicamente en la iglesia y se dedicaba al uso y al servicio de Dios y de su pueblo, ¿no? Que iba a llegar a congregarse allí. Entonces, cuando uno entra a una iglesia, bueno, es algo que a mí me pasa, que yo entro a una iglesia, yo puedo sentir esa solemnidad, tanto que a mí, que si yo iba enojada, se me tiene que quitar, porque como que el mismo espíritu a mí me redarguye, ¿no? No puedes estar en un lugar tan limpio, tan santo y tú no estar limpia y santa, pura. Entonces, es un ambiente que si lo es algo espiritual que no se puede ver, pero se puede sentir. Yo le estoy hablando aquí en términos muy espirituales y usted me comprenderá si, por ejemplo, usted entra en algún momento a un bar o a un lugar donde están tomando y hay borrachos o sea, el ambiente no es el suyo. Porque si usted ya dejó el vicio, por ejemplo, si a usted le gustaba tomar y usted ya no lo hace y usted ahora es cristiano y usted ha entendido que eso de andarse emborrachando no le deja nada, pero usted entra a un lugar y están tomando, o sea, ya usted no se va a sentir a gusto porque ese no es su ambiente. O si usted era una persona muy mal hablada, malcriada, grosera, y de repente se junta en una fiesta con un grupo de amigos y están hablando de una forma grosera, ya no se va a sentir bien porque usted ya no pertenece a ese círculo, a ese ambiente. Entonces, el ambiente espiritual que se respira, que se vive, que se siente en una iglesia, definitivamente es una atmósfera diferente porque está santificada. ¿Para qué? Para que justamente el Espíritu Santo se manifieste, esté allí, presente. Pero también vuelvo y recalco, esto no tiene que ser únicamente y exclusivamente en la iglesia. Esto es algo que usted puede sentir en su casa, en su hogar, si usted también hace de su casa un templo para Dios. Y me voy a ir más allá, que es lo principal. Usted se lo puede sentir en cualquier parte, porque sabe que ahora Dios ya no mora en un templo. Dios mora aquí, decidió morar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, si hemos dedicado nuestro corazón, nuestro templo, hablando en términos simbólicos, Dios se va a manifestar en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en todo lo que yo haga. Dios se va a manifestar en mí. Porque ahora, en este tiempo que vivimos, que ya es el tiempo de la gracia, después de que Jesucristo vino, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dios no nos dejó solos. Dios ya no se aparece como hacía aquí de vez en cuando, única y exclusivamente en el templo o única y exclusivamente en ocasiones especiales a ciertos individuos. No, ahora estamos en un tiempo en el que Dios se puede manifestar con nosotros en el momento en que nosotros abramos su palabra y leamos, en el momento en que doblamos rodillas y nos humillamos ante su presencia. Dios nos escucha. Ya no hay que ir a un lugar físico como en este tiempo, porque en este tiempo era así. Tanto era así, mire que aquí hay una parte en la que dice, si están lejos, que volteen a ver, volteen, como se diga, así, que vuelvan o volteen a ver hacia el lugar en donde está construido el templo. Es decir, si el templo fue construido hacia el oriente, entonces que cuando estuvieran lejos, en otro país, en una batalla, que ellos voltearan a ver, ay, perdónenme, pero se me fue ahorita si así se dice, bueno, que vuelvan su mirada hacia el oriente, por poner un ejemplo, hacia el lugar en donde fue construido el templo. Ahora ya no es que usted tenga que ver hacia determinado lugar. Esto me trae también ahorita un recuerdo que es una costumbre de los musulmanes, que ellos cuando oran, ellos
ellos se arrodillan y se ponen así al piso directamente, pero se ponen en cierta dirección. Ellos están orientados geográficamente hasta cierta dirección, que es en donde se encuentra su mezquita, ¿no? Entonces, así era antiguamente, que si estaban lejos de Jerusalén, ellos tenían que buscar geográficamente, pues, en dónde estaba ubicado, y hacia ese lugar tenían que inclinarse cuando oraran. Mira, voy a leer otra parte que ya es como un tipo de profecía prácticamente que está diciendo aquí Salomón, porque vemos que en el futuro ya muy cercano se cumple. Dice el versículo 46. Continúa aquí Salomón con su versículo. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, o sea, muy sabio Salomón en lo que dice, ¿verdad? No hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, es lo que les mencionaba, el rostro hacia su tierra, había una dirección geográfica hacia donde tenían que ver, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti. Mire, esto les decía que era una especie de profecía prácticamente, porque vamos a ver más adelante, conforme sigamos leyendo y como ustedes ya saben la historia, que después de que el pueblo de Israel nuevamente se aparta de los caminos de Jehová, es llevado cautivo por los asirios y por los babilonios. Entonces, pero aquí ya anticipadamente Salomón está diciendo, ¿no? Aún si nos apartáramos de ti, si pecáramos contra ti, si nos llevaran cautivos y allá en donde estemos esclavos nos arrepentimos, tú vas a escuchar desde los cielos. O sea, es hermosa esta oración, esta declaración que está haciendo Salomón. El versículo 54 dice en adelante, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. O sea, Salomón públicamente estaba haciendo esta oración y súplica de rodillas. Y ya puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Luego se menciona que sacrificaron víctimas delante de Jehová, ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y se realizaron muchas ofrendas, grosuras de los sacrificios de paz, etcétera, etcétera. Y dice aquí que duró el festejo 14 días. Dice en el versículo 65, aquí ya para terminar el capítulo 8. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días más, esto es, por 14 días. Y al octavo día, o sea, ya cuando pasaron las 2 semanas, ¿no? El octavo día ya de la segunda semana, despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Y bueno, ahí vamos a quedarnos. Ya llevo casi 40 minutos. Entonces con esto terminamos
este hermoso capítulo 8, que en realidad da para mucho más, pero el Espíritu Santo hará el trabajo con cada uno de ustedes, así como lo hizo conmigo. Y espero que le edifique, que le llene y que le motive a que sigamos leyendo la Biblia. Hay mucho todavía que nos queda por aprender de Salomón. Ya vamos a seguir en el siguiente video nos dice aquí el capítulo 9, el pacto de Dios con Salomón y con otras actividades. Vamos a ir viendo ya cómo se va desarrollando la vida de Salomón y posteriormente pues cómo termina, ¿no? Entonces, aunque aquí parece que son pocos los capítulos que hablan sobre Salomón, en realidad vamos a ver mucho de él y de su carácter en el libro de Proverbios y en Eclesiastés. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta lectura de la Biblia. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.